como un rayo de sol. Tus calles retorcidas, tus casas caprichosas, tu mar, mágico espejo de esmeralda y de sol. Yo quiero confesarte con emoción sentida que en ti encontré la vida, que en ti encontré el amor. Yo quiero confesarte con emoción sentida que en ti encontré la vida, en ti encontré amor. Bueno, ahí estaba pues el gran y recordado Óscar Avilés y la siempre actual y excelente voz de Eva Ayón con el Vals Callao de Eduardo Márquez Talledo. Bueno, acaba también de llegar al estudio uno de nuestros invitados esta noche. Bueno, en realidad él no es, se puede decir, un extraño en esta cabina, porque él estuvo con nosotros en los programas inaugurales, tuvo la gentileza de acompañarnos. Está con nosotros pues mi querido amigo Javier Cáceres. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José. Aquí nuevamente agradeciéndote por la invitación y por los buenos recuerdos y sobre de todo nuestro Callao. En un día como tan especial como es hoy día, que es el 179 aniversario de la fundación política de nuestro querido puerto. Empecemos, Javier, digamos, tú has sido, tú nos lo dirás con más detalle. Tú fuiste jugador del Boys. ¿En qué años debutaste tú en el Sport Boys? Tuve la gran fortuna de debutar en 1959 con unos compañeros perdonen. Ahí bien, está bien. Le diré, el Boys campeón del 58, 1958. Y la variante era yo, el único muchacho de casi 19 años. Y la alineación, si es que algún señor que tenga 60 años me escuche, me dará la razón. Era Carpena, Calenzani, Bolívar, Andrade. En la volante estaba Baluarte y Javier González, el famoso muerto. En la delantera estaba Manuel Farfán, el piurano, Antonio Saco, el uruguayo, don Valeriano López, el que les habla, Javier Cáceres, y de wing derecho estaba Briseño, el famoso caballo loco. Y así fue mi trayectoria en el fútbol peruano, que como le dije a Sotil, porque muchas veces lo veo cuando tengo la oportunidad, le dije que yo rocé el fútbol peruano. Nunca llegué a probar si era bueno o si posiblemente era malo, pero tengo muchas críticas me acuerdo, de un Pocho Rospigliosi, de un Martínez Morosini, que hablaba muy buenas cosas de mí. Y así comenzó mi trayectoria en el fútbol peruano, que como yo digo vulgarmente, lo rocé, pero jugué con grandes cracks, que en mis tiempos se llamaban así, cracks, como un Alberto Terry, un Tito Drago, un Loaiza y muchos otros, que jugué en contra de ellos. Pero el Boys siempre fue y será mi recuerdo deportivo.
En contraste también, Javier, de verdad, como chalacos, compartimos tu emoción, hablar pues de un equipo tan entrañable como es el Boys, uno de los equipos memorables en el Callao, junto con el Atlético Chalaco, y para no ser, olvidadizo, tantos otros clubes chalacos como el Carlos Concha, el Alianza Miranaves, el Cadete, el Frigorífico, Ayacucho, en fin, tantos que están grabados en la memoria de nosotros. Pero en ese equipo en el que tú debutaste, empezaba su carrera brillante, que lo llevaría a ser hasta ahora, nadie lo ha podido superar, el entrenador con más éxito en la historia del fútbol peruano, que era Marcos Calderón. Estaba en su segunda campaña, si no me equivoco. Es verdad, José, esa es una realidad. Gracias a él, como yo digo nuevamente, vulgarmente, rocé el fútbol peruano, y gracias a él, que creía en la juventud, fui futbolista del Sport Boys desde 1959 hasta el 63, que él me preguntó por qué me venía a Estados Unidos. Y francamente, apoyo familiar nunca lo tuve, sobre todo de mi padre, porque fracasé en la universidad. Y verdaderamente no podría decirles, agradezco a este país que me recibió con los brazos abiertos, y tuve una buena temporada con el Boston Metropolitan, que compartí con 8 argentinos, 2 americanos, por el cual jugué por 5 o 6 etapas, 5 o 6 años. Pero mi trayectoria futbolística, le agradezco a Dios que me dio la virtud de practicarlo. Conocí muchas personas, como Franklin actualmente, mi amigo José Serna y muchas otras personas. Conocí muchos lugares, muchas ciudades, y de lo que estoy orgulloso, lo más grande que he hecho es que don Jorge Orr, el entrenador húngaro, me llamase a las filas para ir a competir en las Olimpiadas de 1960 en Roma. Y me enorgullece haberme puesto esa franja roja en mi pecho. Perdón. No, Javier, sí. Habría que decirles a nuestros queridos amigos que, bueno, Javier, en ese equipo que nos representó en las Olimpiadas de Roma, fue el único chalaco que fue llamado a las filas de esa selección. Tuvo pues el privilegio de representarnos y representar al Boys, a la juventud chalaca, y es algo pues que es nosotros los que somos Boys, que sabemos esa historia, pues siempre lo hemos tenido presente en todos estos años y lo tendremos presente. Pero Javier también hay una característica en Javier. Un muchacho que a los 22, 23 años tenía el futuro abierto para poder triunfar en lo que era el fútbol peruano, imprevistamente se presenta ante los directivos y ante su entrenador y le dice que deje el fútbol porque se va obedeciendo
y decir, haciendo gala de algo que es difícil a veces encontrar en estos tiempos, es el entendimiento a los requerimientos de un padre que quería para él un futuro mejor, decide dejar el fútbol y, obedeciendo los deseos de ese padre, venirse a estudiar acá a los Estados Unidos, donde, como él nos ha señalado, pues no dejó de todo el fútbol. A su manera, el fútbol lo estaba esperando desde otra onda, de otra perspectiva, y siguió jugando ese deporte que hasta ahora pues sabemos que a él lo apasiona. Pero dime, Javier, háblanos un poco de ese, por ejemplo, jugaste con figuras claves, leyendas, sí, inolvidables, como Don Valeriano, por ejemplo. Vistes a grandes jugadores en los encuentros internacionales. Háblanos, por ejemplo, cómo era Don Valeriano. ¿De verdad era, como lo pinta la leyenda, un invencible cuando se iba arriba a cabecear? Es lo cierto, sí. Valeriano López tenía la virtud de cabecear muy bien, era muy buen amigo. Yo, como joven, le llamaba tío, él me llamaba sobrino, sí, y verdaderamente era un baluarte para el equipo, porque cosas que suceden en el fútbol, cosas que suceden que posiblemente muchas personas no se den cuenta. Decir Valeriano López en mis tiempos, ¿no? En los 60s, y intimaba al adversario. Le tenía un poco de, ¿cómo puedo decir?, de miedo, posiblemente, porque cuando Don Valeriano López se alzaba, y le voy a decir una cosa, Valeriano López tenía por lo menos 6 pies y tanto, y cuando él saltaba, y de la manera que cabeceaba, una anécdota tengo con él. Jugamos contra él, Flamengo, de Brasil. Y increíble lo que hizo. Si, como repito, si hay alguna persona que lo haya visto jugar, que haya disfrutado de su juego, porque no era muy driblador, pero era simple, ha echado el cuerpo hacia atrás y ha cabeceado la pelota y le ha hecho un gol al arquero. Una cosa es contarlo, otra cosa es verlo, y lo que pasa es que en mis tiempos no había replay o rerun, como le quieran llamar, ¿no? Otra cosa que les quiero mencionar, que en mis tiempos, los 11 que entrábamos al campo, los 11 teníamos que terminar. No había cambios, no había suplentes. Y las camisetas, los números de las camisetas comenzaban del 1 y terminaban en el 11. Era una época muy diferente al fútbol. El fútbol se vivía con pasión. Ver a un Alberto Terry hacerte 3, 4, 5 túneles en un partido y después se voltea y se ríe, porque ese es el fútbol, ese es el fútbol, ¿no? O un Tito Drago que te daba un pase de medio gol, un Antonio Sacco. Muchas veces recuerdo yo que salía en los periódicos: el Boys gana a compás de Sacco, porque verdaderamente era un artista con la pelota. Según dice la historia,
él llevó la famosa bicicleta al Perú. Eso de que le pasaba el pie por arriba de la pelota. Eso le llamaban la bicicleta en mis tiempos. Pero verdaderamente es una época muy diferente a la actual. No había mucho dinero, pero se jugaba porque a uno le gustaba. A uno, no sé, pero como actualmente, ¿no? De 100 muchachos peruanos, 120 quieren ser futbolistas. Y les gusta. Yo trato de ir a mi Perú cada 2 años, porque soy retirado, tengo 75 años, y Uncle Sam no me da suficiente para ir todos los años. Por eso trato de ir cada 2 años y me reúno con los pocos que quedamos. Francamente, quedamos muy pocos. Le agradezco a los hermanos del Porvenir que desde California organizan un evento deportivo y de cenas para los jugadores más necesitados. Este año se hizo en el Club de Tiro de Bellavista, lo cual, según me cuentan, yo no estuve presente, fue un éxito. La hinchada chalaca respondió pero al 120%. Voy. Bueno, como les decía, yo rocé el fútbol peruano, me retiré en plena juventud y acá sigo adelante. Dime, Javier, ¿qué imagen guardas tú del Callao? Tú naciste en el Callao, pero en un distrito de verdad que se ha convertido, es en una especie de lugar santificado en la producción de futbolistas, como es La Perla. ¿Cómo era La Perla de ese entonces en el que tú viviste, donde fue tu niñez, tu juventud? Bueno, para comenzar, mis padres eran arequipeños, pero se mudaron al Callao. Fueron uno de los pioneros de La Perla, cuando La Perla tenía más descampados que casas.